¿Por qué fracasaron los nuevos equipos de Fórmula 1 en 2010? Los equipos realmente nuevos son una rareza en la Fórmula 1 del siglo XXI, ya que crear un nuevo constructor desde cero es casi prohibitivamente difícil. Sin embargo, en 2010 se concedió una plaza a 4 recién llegados, ya que la parrilla se amplió a 13 equipos, lo que significa que la Fórmula 1 debería haber alcanzado los 26 coches por primera vez desde 1995. Por desgracia, USF1 se hundió antes de participar en una carrera de Fórmula 1, aunque Lotus Racing, Virgin y HRT lo consiguieron. O al menos lo hicieron durante un tiempo, ya que todos habían desaparecido en 2017. Así que echemos un vistazo a lo que llevó a esa avalancha de recién llegados y por qué no lograron mantenerse en la Fórmula 1. La llegada de nuevos equipos en 2010 se debió a una combinación de política y situación económica. Por aquel entonces, el panorama político de la Fórmula 1 era radicalmente distinto. Durante la primera década del siglo XXI, la Fórmula 1 estaba formada principalmente por equipos de fabricantes que llevaron a los independientes al borde de la extinción al inflar rápidamente los costes. Las grandes empresas automovilísticas realizaron grandes inversiones y crearon una enorme base de poder, lo que provocó la amenaza de éxodo de la Asociación de Fabricantes de Grandes Premios o GPMA. Por tanto, la búsqueda de nuevos participantes no se limitaba a conseguir más coches para la parrilla, sino que formaba parte de un campo de batalla más amplio. Se abrió un proceso de solicitud de nuevos equipos para 2010. La reducción de costes era una prioridad en ese momento. El presidente de la FIA, Max Mosley, abogó por un límite presupuestario opcional, con la idea de que aquellos que compitieran bajo esas normas obtuvieran ventajas competitivas para compensar la desventaja de los presupuestos más reducidos. Entre ellas se incluían alerones móviles, mayores límites de revoluciones del motor y la posibilidad de otras libertades técnicas. Inicialmente, la cifra sugerida era de $37 millones, aunque cuando el Consejo Mundial del Deporte Motor de FIA aprobó el plan en abril de 2009, la cifra había aumentado a $50 millones. El esquema básico era similar al tope de costes actual, con una larga lista de exclusiones. Aunque entrar en la Fórmula 1 como constructor independiente para competir contra equipos millonarios era poco atractivo, el sistema de 2 niveles al menos lo hacía más realista. Tras la desaparición de la GPMA, la Asociación de Equipos de Fórmula 1 FOTA se enfrentó a la FIA. También amenazó con tomar su propio camino ante las medidas extremas propuestas por Mosley. Tras un largo periodo de disputas, la FOTA abandonó finalmente la amenaza de ruptura tras aceptar formular importantes reducciones de costos con la condición de que se suprimiera el límite presupuestario. La FIA accedió y los presupuestos siguieron siendo ilimitados. Por supuesto, los cambios que se hicieron no hicieron posible ser competitivos con un presupuesto reducido, pero a estas alturas los nuevos equipos ya estaban comprometidos. En junio de 2009, poco antes de que la FIA y los equipos acordaran su tregua y se extinguiera la amenaza de ruptura, se anunciaron los candidatos ganadores. Se trataba de Campos Grand Prix, Manor Grand Prix y USF1. Así es, nada de Lotus todavía. Para entender por qué, acompáñanos. Todos los nuevos equipos estaban propulsados por motores Cosworth, que se preparaba para regresar a la Fórmula 1 en 2010 y que se vio favorecida porque se le había concedido una licitación para suministrar un motor único para la Fórmula 1, algo que posteriormente se abandonó. También se dejó la puerta abierta a otros nuevos equipos en caso de que quedaran plazas libres. Dado que se habían presentado 15 equipos, todavía había muchos aspirantes. Mientras tanto, los fabricantes iban cayendo. Honda se había retirado a finales de 2008 y BMW anunció a finales de julio de 2009 que se retiraba. A principios de noviembre, Toyota confirmó que también se retiraba. Todo esto significaba que había un hueco para otro equipo nuevo. El proyecto Lightspeed Lotus se quedó sin plaza en un principio, pero estaba en la lista de reservas al haber atraído la inversión del nuevo propietario, el empresario Tony Fernández, que no estaba involucrado en un principio. Ya contaba con conocimientos de Fórmula 1, en particular a través del exdirector de Toyota y Force India Mike Gascoigne, y se le concedió una plaza extra, en principio a expensas de Sauber, que había perdido a BMW, pero aún no podía comprometerse a competir como independiente. Más tarde, Sauber ocupó la plaza que había dejado vacante Toyota. Las 4 nuevas escuderías tuvieron que trabajar duro en un entorno financiero hostil y sin límite presupuestario que les ayudara. USF1 fue la primera en caer.
Tenía el atractivo de ser un equipo estadounidense, lo que era bueno para el negocio, y contaba con algunos respaldos llamativos, entre los que destacaba el del cofundador de YouTube, Chad Hurley. Pero nunca estuvo cerca de completar un coche y mucho menos una carrera. Dirigida por Ken Anderson, antiguo director técnico de Ligier, y Peter Windsor, respetado periodista y antiguo jefe del equipo Williams, US F1 se vino abajo. A pesar de los esfuerzos de Stefan Grand Prix, dirigida por el empresario de origen serbio Zoran Stefanovic, para ocupar su lugar con un equipo que correría con el coche que Toyota había preparado para 2010, la plaza quedó vacante. Otro de los equipos estuvo a punto de quedarse fuera. El equipo de Adrián Campos estaba bien establecido en las categorías junior y contaba con el respaldo financiero de José Ramón Caravante, uno de los accionistas. El equipo tenía un acuerdo con Dallara para diseñar, construir y desarrollar el chasis, y en un principio estaba dirigido por Campos y el experimentado Daniele Audetto, que había dirigido el equipo Super Aguri como director general. Pero en medio de un aumento de los costes, los acuerdos de patrocinio se vinieron abajo, incluido el respaldo de Meta Image, y Campos se separó del equipo antes de que comenzara la temporada. En febrero de 2010, Caravante se hizo con la propiedad del equipo y una operación apresurada dirigida por Colin Coles como director del equipo y Geoff Willis como director técnico puso en marcha el equipo. Esto fue en su nueva forma como Hispania Racing, llamado así por el grupo Hispania de Caravante o HRT. Nunca se pagó a Dallara para que fabricara las importantes mejoras que había diseñado y el equipo luchó durante 3 años antes de cerrar. Para entonces era propiedad de Tessan Capital, pero nunca puntuó. El hecho de que durara tanto fue algo extraordinario. Lotus Racing duró hasta finales de 2014, aunque sus primeros años se vieron obstaculizados por disputas legales sobre el nombre. Esto llevó a que pasara a llamarse Caterham en 2012, después de que Fernández adquiriera la legendaria empresa de Kit Cars. Inicialmente fue el más exitoso de los recién llegados, terminando 10º en el campeonato tanto en 2010 como en 2011. Esto le permitió optar a importantes premios en metálico. Sin embargo, el equipo no fue capaz de seguir creciendo, en parte debido a los crecientes costes de la Fórmula 1. El equipo esperaba contar con el apoyo de Petronas para su primera temporada, pero el dinero fue a parar a Mercedes, por lo que, a pesar de haber hecho milagros para ponerse en marcha y haber tenido un comienzo creíble, no pudo seguir adelante. El equipo alcanzó su punto álgido en 2012, acercándose a la zona media, pero no pudo ir más allá. Cayó al 11º puesto en 2013, lo que le costó alrededor de $12,5 millones en premios. Esto trajo consigo la amenaza de pérdidas aún mayores si no terminaba entre los 10 primeros al año siguiente. Las luchas de 2014 llevaron a la inestabilidad, a la búsqueda de nuevos propietarios y, en última instancia, a que Caterham abandonara la parrilla en el Gran Premio de Estados Unidos. Salvo un resurgimiento de una carrera en la final de Abu Dhabi, eso fue todo para el equipo, que había comenzado de forma prometedora, pero cerró con un récord de 0 puntos en 94 carreras. El más exitoso de los nuevos equipos fue Virgin Racing, una empresa conjunta entre Manor y Wirth Research. Su tan comentado diseño totalmente en CFD no tuvo éxito en 2010, no ayudado por errores como el que el coche tuviera inicialmente un depósito de combustible demasiado pequeño, pero a medida que el equipo evolucionó se hizo cada vez más creíble. La relación con Wirth terminó durante 2010 y se alineó con Ferrari. Eso le permitió contratar a Jules Bianchi en 2013 después de que el dinero del patrocinio del piloto inicial, Luis Razia, se agotara antes de que empezara la temporada. Bianchi sumó puntos gracias a su pilotaje luchador, con el 9º puesto en Mónaco al año siguiente. Esto lo convirtió en el único miembro de los nuevos equipos de 2010 en anotar puntos, una hazaña que repitió con Pascal Wehrlein en el Gran Premio de Austria de 2016. Para entonces, el equipo se había convertido en Manor tras finalizar su alianza con la empresa automovilística rusa Marussia. El equipo hizo milagros para continuar, teniendo en cuenta la combinación de separarse de Marussia y la devastadora pérdida de Bianchi tras su accidente en el Gran Premio de Japón de 2014. Sin embargo, se trataba de un equipo con un espíritu real, un potencial genuino y un fuerte liderazgo, que luchó y consiguió la inversión del multimillonario Stephen Fitzpatrick para 2015, con la esperanza de conseguir más apoyo o de poder vender el equipo. Los fundadores del equipo, John Booth y Graham Loudon, se marcharon a finales de 2015. En última instancia, Manor fue condenado por el golpe financiero de perder el 10º lugar en el campeonato de constructores contra Sauber por el más estrecho de los márgenes en 2016. Los administradores fueron llamados y Manor no pudo ser revivido, siendo el último en caer entre los equipos nuevos de 2010.
Aunque la clase de 2010 aportó mucho a la Fórmula 1, con ambición, alguna sorprendente gesta y un aumento numérico en la parrilla, nunca se les dio una oportunidad justa. El factor clave fue la idea del límite presupuestario, consecuencias de la utilización de los nuevos equipos como arma política en una batalla más amplia. Lejos de reducirse, los presupuestos siguieron aumentando y los equipos pasaron la mayor parte del tiempo siendo uno más. Aunque produjeron algunos momentos memorables y teniendo en cuenta su desventaja, estos valientes equipos demostraron ser muy eficientes, pero tristemente estaban condenados incluso antes de debutar.